Existe un fenómeno clínico que Carl Jung observó repetidamente en su consulta del Hospital Burgholzli y que contradice todo lo que nos enseñaron sobre el propósito de vida. Pacientes exitosos, personas que habían cumplido cada expectativa social, llegaban a su consultorio sumidos en crisis existenciales profundas que la medicina convencional no podía explicar. Habían sido hijos obedientes, profesionales ejemplares, creyentes devotos, ciudadanos responsables. Habían construido exactamente la vida que se esperaba de ellos, y precisamente por eso estaban psicológicamente destruidos. Jung comenzó a detectar un patrón perturbador en estos casos. El sufrimiento no provenía de haber fallado en cumplir las expectativas externas, sino de haberlas cumplido demasiado bien. Estas personas habían sacrificado algo esencial en el altar de la conformidad social, y ese algo comenzaba a cobrar venganza desde las profundidades del inconsciente. Los síntomas eran variados pero consistentes: depresión inexplicable en medio del éxito, ansiedad paralizante sin causa aparente, sensación de vacío existencial a pesar de vidas aparentemente plenas, sueños recurrentes de muerte o transformación violenta. Jung descubrió que estos individuos no estaban enfermos en el sentido tradicional, estaban siendo llamados a una traición psicológica necesaria. El inconsciente demandaba que asesinaran la identidad falsa que habían construido para sobrevivir en sus sistemas sociales, familiares y religiosos. Esta revelación clínica lo llevaría a formular uno de los conceptos más radicales de la psicología profunda. La individuación no es un proceso de construcción, sino de destrucción sagrada. Tu verdadero propósito no es convertirte en quien esperaban que fueras, sino traicionar completamente esa expectativa y descubrir quién realmente eres debajo de todas las capas de condicionamiento social. Jung observó que las estructuras que gobiernan nuestras vidas, la familia, la iglesia, el Estado, los sistemas educativos, conspiran para mantenerte aprisionado en una identidad funcional que sirve a sus propósitos, no a tu desarrollo auténtico. Te necesitan predecible, obediente, productivo dentro de sus parámetros. Y tú, por necesidad de supervivencia y pertenencia, construyes meticulosamente una persona, una máscara social, que satisface estas demandas externas mientras sofoca tu verdadera naturaleza psicológica. El problema clínico surge cuando esta traición contra ti mismo se vuelve insostenible, cuando el self auténtico, esa totalidad psíquica que Jung identificó como el verdadero centro de la personalidad, comienza a rebelarse contra la dictadura de la persona falsa. Los datos clínicos eran irrefutables. Aquellos que nunca traicionaban su identidad construida permanecían funcionalmente adaptados, pero psicológicamente muertos, mientras que aquellos que se atrevían al asesinato psicológico de su yo falso atravesaban crisis devastadoras, pero emergían transformados, genuinamente vivos por primera vez. Los registros clínicos de Jung revelan un patrón sistemático que opera en prácticamente todos los seres humanos socializados, un proceso de construcción de identidad falsa que comienza en la infancia temprana y se solidifica progresivamente hasta convertirse en una prisión psicológica aparentemente inescapable. Los niños aprenden rápidamente qué versiones de sí mismos reciben aprobación y cuáles generan rechazo o castigo. El hijo que muestra sensibilidad emocional en una familia que valora la dureza aprende a suprimir esa parte de sí mismo. La niña con inclinaciones intelectuales en un contexto que prioriza la belleza física y la docilidad femenina, aprende a ocultar su inteligencia. El adolescente con dudas espirituales genuinas en una comunidad religiosa rígida aprende a performar fe, mientras sus cuestionamientos reales permanecen enterrados. Jung documentó cómo este proceso de adaptación crea lo que llamó la persona, del latín que significa máscara, una identidad funcional diseñada para navegar las demandas sociales, pero fundamentalmente desconectada del self auténtico. Lo perturbador de este fenómeno es su invisibilidad.
La mayoría de las personas no reconocen que están viviendo a través de una máscara porque se han identificado completamente con ella. La persona se convierte en lo que creen que son realmente, mientras el self verdadero permanece sepultado, enviando señales cada vez más desesperadas desde el inconsciente. Los sistemas sociales no solo permiten este proceso, lo requieren activamente. Una sociedad funcional necesita ciudadanos predecibles que cumplan roles específicos. La educación formal está diseñada para producir trabajadores conformes, no individuos autorrealizados. Las instituciones religiosas tradicionales necesitan creyentes obedientes que acepten doctrinas sin cuestionamiento profundo. Las estructuras familiares perpetúan patrones transgeneracionales porque la autenticidad radical de un miembro amenaza el equilibrio establecido del sistema completo. Jung observó que incluso los conceptos de éxito y propósito que nos venden están calibrados para mantener este engaño. Se te dice que tu propósito es encontrar una carrera exitosa, formar una familia respetable, contribuir productivamente a la sociedad, mantener creencias apropiadas. Todos estos objetivos pueden cumplirse perfectamente mientras permaneces completamente alienado de tu naturaleza psicológica real. De hecho, es más fácil cumplirlos cuando estás alienado, porque tu self auténtico probablemente tiene deseos, necesidades y direcciones que no se ajustan cómodamente a los moldes preestablecidos. Los datos clínicos mostraban algo inquietante. Las crisis psicológicas más profundas no ocurrían en personas que habían fracasado socialmente, sino en aquellas que habían triunfado según los estándares externos, pero habían traicionado completamente su verdad interior en el proceso. Profesionales exitosos que despertaban a los 40 años sin reconocer la vida que habían construido. Padres devotos que amaban a sus hijos, pero se sentían extraños en su propia existencia familiar. Creyentes religiosos cuya fe exterior contrastaba dolorosamente con su vacío espiritual interior. Jung comenzaba a ver que el problema no era que estas personas necesitaran mejor adaptación social, sino que estaban demasiado bien adaptadas a sistemas que demandaban su autoaniquilación psicológica. Carl Gustav Jung conocía íntimamente este fenómeno no solo por sus observaciones clínicas, sino porque él mismo había atravesado el asesinato psicológico de su identidad construida, una experiencia que casi lo destruye, pero que transformó fundamentalmente su comprensión de la psique humana. En los años previos a 1913, Jung había construido meticulosamente la persona del psiquiatra brillante, discípulo estrella de Freud, heredero intelectual del psicoanálisis, respetado académico suizo. Había cumplido cada expectativa de su padre pastor protestante al estudiar medicina, había satisfecho las ambiciones de su familia al alcanzar prestigio profesional, había ganado el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Externamente, era el modelo de éxito profesional y personal, pero algo en las profundidades de su psique se rebelaba violentamente contra esta identidad cuidadosamente construida. Jung comenzó a experimentar sueños perturbadores donde figuras oscuras lo perseguían, visiones de destrucción y muerte, sensaciones de que algo colosal dentro de él demandaba ser liberado sin importar el costo social. El punto de ruptura llegó con su separación de Freud, no solo una diferencia intelectual, sino una traición psicológica necesaria. Jung había construido parte de su identidad como el hijo intelectual de Freud, el continuador de su legado. Romper con él significaba matar esa versión de sí mismo que había ganado tanto reconocimiento y seguridad. Y las consecuencias fueron devastadoras. Entre 1913 y 1917, Jung atravesó lo que llamaría su confrontación con el inconsciente, un periodo de crisis psicológica tan intensa que él mismo temía estar perdiendo la cordura. Se retiró progresivamente de sus actividades académicas, renunció a su posición docente, se alejó de los círculos profesionales que habían definido su identidad. Pasaba horas construyendo pequeñas aldeas de piedra junto al lago, como un niño,
un comportamiento que parecía regresivo y patológico desde la perspectiva de su persona profesional, pero que conectaba con algo profundamente auténtico en su psique. Tenía visiones waking de figuras arquetípicas que emergían de su inconsciente, conversaciones con entidades psíquicas que más tarde identificaría como aspectos disociados de su totalidad psicológica. Registró meticulosamente estos encuentros en lo que se convertiría en el Libro Rojo, un documento que mantuvo privado durante décadas porque revelaba cuán radicalmente había traicionado su identidad de psiquiatra científico racional. Esta experiencia le enseñó algo fundamental. La individuación genuina requiere un período de muerte psicológica donde la persona construida debe ser asesinada para permitir que el self auténtico emerja. No es un proceso cómodo ni socialmente aceptable. Es aterrador, aislante, y desde la perspectiva de los sistemas externos parece una desintegración patológica. Pero Jung descubrió que era absolutamente necesario. Aquellos que se aferraban a su identidad construida para evitar este dolor permanecían psicológicamente estancados, viviendo vidas funcionales, pero fundamentalmente muertas. Solo quienes se atrevían a traicionar quien pensaban ser, podían descubrir quién realmente eran. Jung desarrolló un análisis clínico preciso de cómo la identidad falsa se construye y se mantiene, identificando los mecanismos psicológicos específicos que nos mantienen prisioneros de nuestra persona mientras creemos estar viviendo auténticamente. La persona no es simplemente una mentira consciente que contamos a otros. Es una estructura psicológica compleja que hemos internalizado tan profundamente que se siente como nuestra verdadera naturaleza. Opera a través de lo que Jung llamó identificación, el proceso mediante el cual el ego consciente se fusiona completamente con un rol, una imagen, un conjunto de expectativas externas. El profesional exitoso no está simplemente actuando el papel de exitoso. Se ha identificado tan completamente con esa imagen que no puede distinguir entre quién es realmente y el rol que desempeña. La madre devota no está fingiendo devoción, genuinamente cree que su identidad completa se define por la maternidad, aunque partes significativas de su psique permanezcan no expresadas y hambrientas. El creyente religioso ha internalizado tan profundamente las doctrinas y expectativas de su comunidad que experimenta sus creencias construidas como convicciones auténticas, sin reconocer cuánto de su vida espiritual real ha sido suprimida para ajustarse al molde aceptable. Jung observó que la persona se mantiene en su lugar a través de mecanismos de refuerzo social continuos. Cada vez que actuamos desde nuestra identidad construida y recibimos aprobación, validación, recompensas materiales o emocionales, la persona se fortalece. Los sistemas sociales están calibrados precisamente para recompensar la conformidad con roles establecidos y castigar sutilmente o explícitamente cualquier desviación hacia la autenticidad radical. La familia te quiere más cuando cumples las expectativas familiares. La institución religiosa te valida cuando demuestras fe apropiada. El mercado laboral te recompensa cuando priorizas productividad sobre integridad personal. Incluso las relaciones íntimas frecuentemente se basan en versiones construidas de nosotros mismos, no en encuentros entre selves auténticos. Los registros clínicos de Jung mostraban que las personas viven décadas completas sin cuestionar seriamente su identidad construida porque los sistemas que las rodean conspiran constantemente para reforzar la máscara. Pero el self auténtico no puede ser silenciado indefinidamente. Jung documentó cómo el inconsciente comienza a enviar señales cada vez más intensas cuando la traición contra la naturaleza real se vuelve insostenible. Primero vienen síntomas sutiles, inquietud inexplicable, sensación de vacío a pesar del éxito externo, pérdida de significado en actividades que antes parecían importantes. Si estas señales son ignoradas, la intensidad aumenta. Depresión sin causa aparente, ansiedad paralizante, crisis existenciales que interrumpen el funcionamiento normal.
En casos extremos, el inconsciente puede generar colapsos psicológicos completos, lo que la medicina convencional diagnostica como patología, pero que Jung reconocía como intentos desesperados del self por destruir la persona falsa y reclamar la vida psicológica auténtica. Lo más perturbador que Jung descubrió es que muchas personas prefieren el sufrimiento de vivir falsamente al terror de traicionar su identidad construida. Porque esa traición significa perder todo lo que han invertido en ser quien pensaban que debían ser. El análisis de Jung del problema se profundiza cuando introduce el concepto del inconsciente colectivo, revelando que la presión para mantener identidades falsas no proviene solo de sistemas sociales conscientes, sino de estructuras psíquicas ancestrales profundamente arraigadas en la psique humana colectiva. El inconsciente colectivo contiene arquetipos, patrones universales de comportamiento y significado que han sido refinados durante milenios de evolución humana. Estos arquetipos incluyen roles sociales fundamentales: el guerrero, el cuidador, el sabio, el líder, el seguidor, el creyente, el rebelde. Los sistemas culturales aprovechan estos patrones arquetípicos para canalizar el desarrollo individual hacia formas socialmente útiles, pero psicológicamente restrictivas. Te conviertes en una encarnación del arquetipo del buen hijo, o del trabajador productivo, o del creyente devoto, pero estas encarnaciones son versiones truncadas, domesticadas de los arquetipos completos, diseñadas para servir a la estabilidad colectiva en lugar de la realización individual. Jung observó que las religiones tradicionales son particularmente efectivas en utilizar el poder del inconsciente colectivo para mantener a las personas atrapadas en identidades construidas. Las narrativas religiosas ofrecen roles arquetípicos poderosos: el pecador redimido, el fiel perseguido, el elegido que sigue el camino correcto, que resuenan profundamente en el inconsciente, pero que simultáneamente restringen la expresión auténtica del self. Te conviertes en un personaje en el drama religioso colectivo, interpretando tu papel asignado con sinceridad emocional genuina, sin reconocer que estás viviendo un guión escrito por estructuras que necesitan tu conformidad para perpetuarse. Los datos clínicos mostraban que las crisis religiosas más profundas ocurrían cuando individuos comenzaban a despertar a la diferencia entre su experiencia espiritual directa y las expectativas doctrinales de su tradición. Jung trabajó con numerosos pacientes que habían sido criados en contextos religiosos estrictos y que experimentaban culpa devastadora al descubrir que sus verdades interiores contradecían las enseñanzas que se suponía debían aceptar sin cuestionamiento. Estos individuos enfrentaban una elección brutal: traicionar su autenticidad emergente para mantener la aprobación de su comunidad religiosa, o traicionar las expectativas comunitarias para honrar su verdad interior, sabiendo que serían castigados con rechazo, exclusión o condena moral. Jung reconocía que esta no era una elección entre bien y mal en sentido moral convencional, sino entre muerte psicológica y vida auténtica. El inconsciente colectivo también opera a través de lo que Jung llamó la sombra colectiva, los aspectos rechazados y suprimidos de la psique grupal que son proyectados sobre individuos o grupos externos. Los sistemas sociales mantienen su coherencia definiendo qué es aceptable y proyectando lo inaceptable sobre otros. Si tu self auténtico contiene cualidades que tu cultura ha relegado a la sombra, expresar esas cualidades te marca como desviado, peligroso, moralmente corrupto. Esta presión para conformarse no es solo social sino psicológica, operando en capas tan profundas del inconsciente que la mayoría de las personas nunca reconocen cuánto de su identidad está determinada por evitar convertirse en el recipiente de las proyecciones negativas colectivas. Jung concluyó que la individuación genuina requiere traicionar no solo las expectativas de sistemas sociales inmediatos, sino los patrones arquetípicos del inconsciente colectivo que han sido distorsionados para servir a la estabilidad grupal sobre la realización individual.
Jung identificó que el mecanismo psicológico central que mantiene la identidad falsa en su lugar es la supresión sistemática de la sombra personal, todos los aspectos de nuestra naturaleza real que no se ajustan a la persona que hemos construido para aprobación externa. La sombra contiene no solo impulsos negativos o inmorales, sino cualquier cualidad, deseo, talento o verdad que contradiga la imagen que proyectamos al mundo. El profesional que ha construido una identidad de racionalidad y control debe suprimir su necesidad de espontaneidad y juego. La persona religiosa que ha construido una identidad de pureza moral debe suprimir sus dudas genuinas y sus impulsos que la doctrina condena. El padre de familia que ha construido una identidad de responsabilidad y sacrificio debe suprimir sus deseos de libertad y exploración personal que podrían amenazar la estabilidad familiar. Cada uno de estos individuos paga un precio psicológico devastador por mantener su persona construida. La sombra suprimida no desaparece, sino que se acumula en el inconsciente, ganando energía y autonomía, eventualmente manifestándose en formas distorsionadas, adicciones inexplicables, explosiones emocionales desproporcionadas, decisiones autodestructivas que parecen fuera de carácter o proyecciones donde vemos en otros exactamente aquello que hemos reprimido en nosotros mismos. Los registros clínicos de Jung están llenos de casos donde individuos aparentemente virtuosos y bien adaptados llegaban a su consultorio después de comportamientos incomprensibles que habían destruido sus vidas cuidadosamente construidas. El ministro religioso respetado que de repente abandonaba todo por una relación extramarital escandalosa. El padre de familia ejemplar que desarrollaba alcoholismo severo sin advertencia previa. La madre devota que experimentaba fantasías violentas hacia sus propios hijos. Jung reconocía que estos no eran simplemente fallos morales o patologías psiquiátricas convencionales, sino irrupciones desesperadas de la sombra suprimida que demandaba reconocimiento después de años de negación sistemática. El problema es que cuando la sombra finalmente emerge, lo hace de formas destructivas precisamente porque ha sido mantenida en la oscuridad durante tanto tiempo. Jung argumentaba que la única alternativa saludable es la integración consciente de la sombra, un proceso que requiere traicionar activamente la persona que hemos construido. Debes admitir que no eres tan puro, tan controlado, tan desinteresado, tan seguro como la imagen que proyectas. Debes reconocer y dar espacio legítimo a los aspectos de ti mismo que has etiquetado como inaceptables porque contradecían tu identidad construida. Este proceso es aterrador, porque significa perder la aprobación que ganaste precisamente por negar esas partes de ti. La familia que te amaba como el hijo obediente puede rechazarte cuando comienzas a establecer límites auténticos. La comunidad religiosa que te validaba como creyente ejemplar puede condenarte cuando expresas tus dudas reales. Los colegas que respetaban tu profesionalismo pueden distanciarse cuando priorizas integridad personal sobre éxito institucional. Jung observó que la mayoría de las personas enfrentadas con esta elección prefieren mantener la persona falsa y continuar suprimiendo la sombra, aceptando el sufrimiento psicológico crónico como precio de la aceptación social. Pero aquellos que se atreven a la traición necesaria, a integrar conscientemente lo que han reprimido, descubren algo extraordinario. La energía que estaba atrapada en mantener la represión se libera, y la vida adquiere una vitalidad y autenticidad que nunca experimentaron mientras vivían falsamente. Jung reconocía que el proceso de matar la identidad construida no es simplemente terapéutico en sentido convencional, sino fundamentalmente transformativo, un tipo de muerte y renacimiento psicológico que las tradiciones espirituales han reconocido durante milenios, pero que la psicología moderna había patologizado o malinterpretado. La individuación requiere lo que Jung llamó la muerte del ego, no en el sentido de eliminar la función ejecutiva consciente de la personalidad, sino de destruir la identificación del ego con la persona construida. El ego
debe morir a su comprensión falsa de quién es para renacer en relación auténtica con el self total. Este proceso tiene paralelos precisos con los ritos de iniciación de culturas tradicionales, donde el iniciado debía morir simbólicamente a su identidad infantil para renacer como adulto completo. Pero en la sociedad moderna, estos ritos han sido mayormente eliminados o vaciados de significado real, dejando a las personas atrapadas en identidades construidas sin ningún proceso culturalmente sancionado para trascenderlas. Jung observó que cuando la individuación genuina ocurre, frecuentemente es malinterpretada por observadores externos como colapso patológico o crisis de mediana edad o rebelión irracional. La persona que deja una carrera exitosa para perseguir algo que realmente importa es vista como irresponsable. El individuo que abandona una fe, heredada después de cuestionamiento genuino, es considerado perdido o desviado. El que termina relaciones basadas en roles construidos en lugar de conexión auténtica es juzgado como egoísta o destructor. Pero desde la perspectiva de la psicología profunda, estos son actos de coraje psicológico extraordinario, traiciones necesarias contra identidades falsas que demandan muerte para que la vida real pueda comenzar. Los datos clínicos mostraban algo perturbador sobre las implicaciones sociales de este proceso. Jung reconocía que si todos atravesaran individuación genuina simultáneamente, las estructuras sociales colapsarían porque estas estructuras dependen de que las personas mantengan identidades funcionales predecibles. Una sociedad no puede operar si todos sus miembros priorizan autenticidad radical sobre conformidad con roles establecidos. Las instituciones necesitan trabajadores que se identifiquen con sus funciones laborales, familias que mantengan estructuras tradicionales, ciudadanos que acepten narrativas colectivas, creyentes que no cuestionen demasiado profundamente. La individuación genuina amenaza todos estos sistemas porque produce personas que ya no pueden ser controladas o predichas a través de recompensas y castigos sociales convencionales. Por esta razón, Jung argumentaba que los sistemas sociales activamente resisten y castigan la individuación real, aunque frecuentemente la celebran en formas superficiales y domesticadas. Te dicen que seas tú mismo mientras simultáneamente te castigan por cualquier expresión de tu self auténtico que amenace el orden establecido. Las religiones predican transformación espiritual mientras mantienen estructuras doctrinales que previenen exactamente esa transformación. Las instituciones educativas hablan de pensamiento crítico mientras entrenan conformidad intelectual. Las corporaciones celebran innovación mientras recompensan adhesión a procesos establecidos. Jung reconocía la contradicción fundamental. La sociedad necesita que permanezcas en tu identidad falsa, pero tu desarrollo psicológico requiere que la traiciones. Jung desarrolló una comprensión sofisticada de la dinámica entre el self auténtico y la persona construida, revelando que no son simplemente opuestos, sino que existen en una relación compleja que determina la salud o patología psicológica del individuo. El self, en la terminología junguiana, no es simplemente el yo consciente o el ego, sino la totalidad de la personalidad psíquica, incluyendo consciente e inconsciente, ego y sombra, todos los arquetipos y complejos que componen la psique completa. Es el centro organizador real de la personalidad, distinto del ego, que es simplemente el centro de la conciencia. La mayoría de las personas viven completamente identificadas con su ego y su persona, sin reconocer que el self auténtico es algo mucho más vasto que demanda expresión. El problema clínico surge cuando la persona construida se vuelve tan rígida y dominante que bloquea completamente la comunicación entre el ego consciente y el self total. Jung observó que en estas circunstancias, el self comienza a utilizar métodos cada vez más drásticos para captar la atención del ego, síntomas neuróticos que interrumpen el funcionamiento normal.
sueños perturbadores que no pueden ser ignorados, sincronicidades que sugieren la presencia de un orden significativo más allá de la comprensión racional, y en casos extremos, colapsos psicóticos donde el ego es temporalmente abrumado por contenidos inconscientes. Estos fenómenos no son patologías aleatorias, sino comunicaciones significativas del self que demanda reconocimiento. Los registros clínicos mostraban que las crisis psicológicas más transformativas ocurrían cuando individuos finalmente reconocían que su sufrimiento no era aleatorio, sino teleológico, apuntando hacia una dirección de desarrollo que habían estado evitando. El ejecutivo deprimido descubría que su depresión contenía el mensaje de que su vida corporativa estaba traicionando capacidades creativas que necesitaban expresión. La madre ansiosa reconocía que su ansiedad señalaba aspectos de sí misma que había sacrificado completamente en el altar de la maternidad. El creyente en crisis existencial comprendía que su crisis no era falta de fe, sino el llamado a una espiritualidad más auténtica que las fórmulas heredadas no podían satisfacer. Jung enseñaba que la individuación requiere un cambio fundamental en la relación entre ego y self. El ego debe dejar de identificarse con la persona construida y aprender a servir al self total. Esto no significa eliminar la persona completamente, ya que necesitamos máscaras sociales funcionales para navegar el mundo, sino reconocerlas como herramientas contextuales en lugar de identidad fundamental. Debes saber que cuando interpretas tu rol profesional, estás interpretando un rol, no siendo quien realmente eres. Cuando cumples expectativas familiares, estás cumpliendo una función, no expresando tu totalidad. Esta distinción es crucial porque permite flexibilidad psicológica, la capacidad de usar personas apropiadas en contextos apropiados mientras mantienes conexión consciente con tu self auténtico que trasciende cualquier rol particular. Los datos clínicos sugerían que aquellos que lograban esta integración experimentaban lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener conscientemente la tensión entre opuestos, persona y self, adaptación social y autenticidad, sin colapsar en identificación unilateral con ningún polo. Esta capacidad requiere muerte del ego en su forma identificada con la persona, pero renacimiento del ego en una relación consciente y flexible con el self total. Jung observó que las religiones tradicionales poseen conocimiento profundo sobre el proceso de muerte y renacimiento psicológico, pero que este conocimiento ha sido progresivamente encubierto, distorsionado o ritualizado hasta el punto de perder su poder transformativo real, precisamente porque la transformación genuina amenaza las estructuras institucionales religiosas. Las tradiciones espirituales auténticas originalmente ofrecían procesos iniciáticos donde el individuo debía morir psicológicamente a su identidad egoica para renacer en conexión con una realidad trascendente. Los misterios eleusinos de la antigua Grecia, los ritos chamánicos de muerte y renacimiento, las prácticas contemplativas profundas del misticismo cristiano, las iniciaciones tántricas del hinduismo y budismo, todos apuntaban hacia esta muerte necesaria del yo falso. Pero Jung reconocía que estas prácticas transformativas genuinas son peligrosas para las instituciones religiosas establecidas porque producen individuos autónomos cuya autoridad interior ya no puede ser controlada por autoridades externas. Un individuo que ha experimentado muerte y renacimiento psicológico real ya no necesita sacerdotes, textos sagrados o doctrinas para mediar su relación con lo trascendente. Ha descubierto la fuente de significado y orientación en su propia psique profunda. Por esta razón, las instituciones religiosas han domesticado sistemáticamente los procesos transformativos, convirtiéndolos en rituales vacíos que pueden ser realizados sin ninguna muerte psicológica real. El bautismo cristiano originalmente simbolizaba muerte completa del viejo ser y renacimiento como nueva creación, pero en su forma institucional se convierte en ceremonia social sin implicaciones transformativas.
La confesión católica podría ser un proceso de confrontación radical con la sombra, pero se convierte en recitación de pecados menores, seguida de penitencias formulaicas. Las prácticas meditativas budistas, que originalmente llevaban a disolución del ego, son enseñadas como técnicas de relajación que dejan el ego intacto, pero ligeramente más calmado. Jung trabajó extensamente con individuos que habían sido profundamente dañados por religiones que predicaban transformación mientras activamente prevenían cualquier transformación real. Estos pacientes habían internalizado doctrinas sobre morir al yo, tomar la cruz, rendirse a la voluntad divina, pero estas enseñanzas habían sido interpretadas para significar conformidad con expectativas religiosas externas en lugar de confrontación genuina con la sombra interior y muerte de la persona construida. El resultado era personas que se habían vuelto más rígidas, más identificadas con sus personas religiosas, más aterrorizadas de cualquier desviación de la ortodoxia, precisamente lo opuesto de la liberación psicológica que las enseñanzas originales prometían. Los datos clínicos mostraban que las crisis religiosas más devastadoras ocurrían cuando individuos comenzaban a despertar a esta distorsión, reconociendo que habían dedicado décadas a una forma de espiritualidad que los mantenía prisioneros en lugar de liberarlos. Jung argumentaba que las religiones institucionales conspiran para mantener a las personas en identidades religiosas construidas porque creyentes auténticamente individuados son imposibles de controlar, no siguen autoridades externas ciegamente, cuestionan doctrinas que contradicen su experiencia directa, rechazan culpa que no corresponde a verdades morales genuinas y priorizan integridad interior sobre aprobación comunitaria. Un individuo así es peligroso para cualquier institución que dependa de conformidad y obediencia para mantener su poder. Los hallazgos clínicos de Jung convergen en una revelación que contradice fundamentalmente cómo hemos sido condicionados a pensar sobre propósito, identidad y desarrollo humano. Tu propósito central no es descubrir quién eres y convertirte en esa persona de forma cada vez más perfecta. Tu propósito es reconocer que quien pensaba ser era una construcción falsa diseñada para sobrevivir en sistemas que necesitaban tu conformidad, y tener el coraje de traicionar completamente esa identidad para permitir que emerja algo más auténtico, más vasto, más verdadero que cualquier persona que pudieras construir conscientemente. La individuación no es un proceso de automejoramiento donde perfeccionas tu identidad actual. Es un proceso de autotraición donde asesinas la identidad que construiste para aprobación externa y permites que el self total, con todas sus contradicciones, sombras, potenciales no realizados y verdades incómodas, reclame su lugar legítimo en tu vida consciente. Este proceso es doloroso porque significa perder todo lo que ganaste siendo quien no eres realmente. La aprobación familiar que conseguiste cumpliendo expectativas que traicionaban tu naturaleza. El éxito profesional que lograste sacrificando capacidades y deseos auténticos. La pertenencia comunitaria que disfrutabas interpretando roles aceptables. La identidad religiosa que te daba seguridad a cambio de nunca cuestionar demasiado profundamente. Jung reconocía que la mayoría de las personas enfrentadas con esta elección brutal elegirán la seguridad de la identidad falsa sobre el terror de la autenticidad. Permanecerán en sus personas construidas, sufriendo los síntomas crónicos que el self reprimido inevitablemente produce, pero evitando el colapso total que la traición sagrada requiere. Y Jung no juzgaba esta elección, comprendía que la individuación genuina es uno de los actos de coraje más difíciles que un ser humano puede realizar. Pero para aquellos que escuchan el llamado, para aquellos que reconocen que su sufrimiento no es aleatorio, sino el grito del self demandando liberación, Jung ofrecía un camino. Comienza a cuestionar sistemáticamente cada aspecto de tu identidad que fue construido para aprobación externa en lugar de autenticidad interna. Identifica qué partes de ti has suprimido porque no se ajustaban a quien se esperaba que fueras.
Permite que tu sombra emerja conscientemente en lugar de esperar a que erupcione destructivamente. Traiciona las expectativas que te mantienen prisionero, aunque el costo social sea significativo. Confía en que debajo de todas las capas de condicionamiento existe un self auténtico que sabe quién eres realmente y hacia dónde tu vida necesita desarrollarse. Este proceso no tiene garantías de éxito externo. Probablemente perderás cosas que valorabas, relaciones que dependían de tu conformidad, posiciones que requerían tu identificación con roles específicos, la comodidad de saber exactamente quién se supone que eres. Pero Jung prometía algo más valioso: la posibilidad de estar genuinamente vivo por primera vez, de experimentar tu existencia desde un centro auténtico en lugar de desde una máscara construida, de descubrir capacidades y profundidades en ti mismo que la persona nunca podría expresar. La revelación final de Jung es que no puedes descubrir quién realmente eres sin primero traicionar completamente quién pensabas ser. La muerte del yo falso no es un obstáculo en el camino hacia tu verdadero ser, es el camino mismo. Y aquellos que tienen el coraje de morir psicológicamente descubren que del otro lado de esa muerte hay una vida que nunca imaginaron posible, una existencia arraigada en verdad interior en lugar de aprobación externa, guiada por el self auténtico en lugar de expectativas colectivas. Si estas palabras resuenan en ti, si reconoces que has estado viviendo desde una identidad construida que traiciona tu naturaleza real, entonces ya has comenzado el proceso de individuación. La pregunta no es si debes traicionar quien pensabas ser, sino si tendrás el coraje de completar esa traición sagrada y descubrir finalmente quién realmente eres.